En este hermoso y bendecido día, Pastor Gilma Méndez los saluda desde la ciudad de San Salvador, en El Salvador. Vamos a meditar la palabra del Señor en el libro de Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén y amén. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa y bendecida mañana en la cual hemos leído tu palabra. Sé que tu palabra es viva y eficaz, y es más cortante que una espada de doble filo, que penetre el alma, el espíritu, las coyunturas, y que llega hasta los tuétanos y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Que esta palabra venga siendo el bálsamo fresco en el problema, en la dificultad, en la herida, en el dolor, en la angustia, en la aflicción de cada uno de mis hermanos que van a oír y ver este mensaje. Todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Maravillosa la palabra del Señor, hermanos, donde el Señor en su grande misericordia, pues, verdad, nos recuerda esta profecía que dio el Señor a través de Isaías, verdad, al pueblo de Israel, donde él, pues, verdad, estaba anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo, y aún lo que él iba a padecer estando en esta tierra, lo cual se cumplió en los días de que él estuvo en esta tierra, y así pues verdaderamente sufrió todo eso que vamos a leer en esta hora, para poder verdaderamente librarnos de todo el pecado y darnos vida y vida en abundancia, regalarnos esa salvación tan grande que Dios nos ha dado. El Señor había visto que el pueblo de Israel se había desviado, y por eso de que estaban cautivos, y por eso que el Señor dice que Él, verdad, librará del cautiverio a Sión. El pecado lo hace cautivo, ¿verdad? A uno, estamos presos en los delitos y pecados, estamos muertos en delitos y pecados, pero el Señor por eso envió a su Hijo amado, ¿verdad? En semejanza de hombre, que muchos, pues, verdaderamente, más que todo el pueblo de Israel, no lo quiso, ¿verdad? Ni lo ha creído todavía. Muchas veces no creen todavía de que Jesús es el Mesías. Para él es otro hombre común y corriente, y otros se atreven a decir cosas que no las quiero decir, ¿verdad?, en esta plataforma, porque son muy duras para aquel que verdaderamente está cegado. Acordémonos de que el pueblo de Israel fue cegado, y la profecía también estaba donde decía, ¿verdad?, que había que cerrarles el ojo, digamos, cegarles, ¿verdad?, los ojos, para que no vean y no entiendan, y leyendo no entiendan, para leyendo no entiendan, para que viendo no vean, y para que oyendo no oigan, y así no haya verdaderamente sanidad en su corazón o en su sanidad. Vamos a leerlo allá en el libro de Isaías, capítulo 6, ¿verdad? A principio de este libro, el Señor, ¿verdad?, a través de Isaías le decía así, ¿verdad?, Isaías al Señor. Pero mire qué lindo, qué bueno es el Señor. Isaías 6, capítulo 8, dice así:
Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, iría a este pueblo, oíd bien, y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Y endurece el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. O sea, oiga, el Señor desde ahí le estaba diciendo, ¿verdad?, de que Dios iba verdaderamente a cegar, ¿verdad?, aleluya, al pueblo de Israel, y que también le iba, ¿verdad?, cerrar el oído y también la mente para que no entendieran. O sea, que y para que no haya sanidad en ellos, ¿verdad? Para que no entiendan y no haya sanidad en ellos. Entonces, también, ¿verdad? Jesús dijo, ¿verdad?, de que les iba a poner un espíritu de estupor. Ese espíritu de estupor también para que oyendo, ¿verdad?, no oigan, viendo, no vean y leyendo, no entiendan. Entonces, por eso que cuando vino el Señor Jesús de Nazaret, ¿verdad?, a esta tierra, el pueblo de Israel, pues verdaderamente no lo reconoció, no lo aceptó, ni lo ha aceptado. Solamente aquellos que verdaderamente han creído en Jesús de Nazaret, sí lo han aceptado. Por supuesto que toda esa parte, verdaderamente no hay que menospreciar a Israel, hay que seguir orando, hay que seguir clamando porque es el pueblo escogido de Dios. Pero Dios, como que dice, lo ha dejado en stand-by, lo ha dejado en la banca, dicen algunos ahí, y solamente el pueblo gentil está en juego, para que entráramos nosotros al juego, y así que estamos nosotros ahorita, está el tiempo de los gentiles, donde el Señor pues verdaderamente va a salvar a la iglesia, y después por supuesto va a salvar también a su pueblo Israel. Entonces el Señor, ¿verdad?, este mensaje era para Israel, ¿verdad?, y también para nosotros. Pero lo que le quiero decir es que el Señor pues bien claro y dijo, ¿verdad?, ya en San Juan 1, 9 y 11, ¿verdad?, dice, ¿verdad?, de que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, ¿verdad? Pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No engendrados, ¿verdad?, con sangre ni tampoco por voluntad humana, sino que engendrados por medio del Espíritu Santo y por voluntad de Dios. Entonces el Señor, ahí vemos, ¿verdad?, de que en esta palabra el Señor les estaba diciendo, y, ¿verdad?, y él hacía una pregunta al pueblo de Israel, ¿verdad? Prácticamente le recalcaba su incredulidad, porque dice aquí, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Oiga, hermano, cuando nosotros decimos que se ha manifestado el brazo de Jehová, es que su brazo fuerte, su brazo potente va contigo y te va ayudando. Acordémonos que Jacob peleó contra aquel ángel y ahí estaba, ¿verdad?, con Jehová, con Dios, peleó contra aquel ángel y el brazo de Jehová le ayudó a vencer a aquel ángel. O sea, nosotros sin la presencia de Dios no podemos hacer nada. Pero el Señor le estaba recalcando esta incredulidad al pueblo de Israel, porque decía, ¿verdad?, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pero es que Isaías allá le dijo, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Y él le dijo, endureza el corazón, ¿verdad?, de este pueblo, para que viendo no vean, ni oyendo no oigan, y su corazón no entienda, para que no haya sanidad, para que no se conviertan y haya sanidad en ellos, o en él, en el pueblo de Israel. Entonces, ellos no creyeron esa profecía que Dios le dio. Entonces viene el Señor, ¿verdad?, y envió a su Hijo amado, ¿verdad?, Jesús de Nazaret, ¿verdad?, a esta tierra, ¿verdad?, el mismo Dios encarnado, ¿verdad?, en carne, lo cual tampoco los israelitas todavía no creen. Los judíos no creen. Entonces, ¿verdad?, claro, pues ellos tienen ¿verdad?, esa mente cegada, tienen ese espíritu de estupor. Por eso que el Señor decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces el Señor quiere decirle a usted y a mí, ¿verdad?, de que si verdaderamente, hoy pongámonos a imaginar, ¿le ha creído usted al Señor? Si no, también viene para usted también este reclamo. Porque Dios aquí estaba profetizando la venida del Señor. Oiga lo que dice. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Oiga, subirá
¿cuál renuevo? ¿O quién ha creído? El Señor allá en Romanos capítulo 10, versículo 16, ¿verdad? Lo recordaba a través de Pablo, el por qué, pues, ¿verdad? Este pueblo no había creído, ¿verdad? En el Señor. Mire qué lindo, Romanos capítulo 10, versículo 16, dice así, Pablo le dice a los de Roma, ¿verdad? Al pueblo que estaba allá en Roma, a los judíos y también a los romanos, y ahora nos dice a nosotros. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra su palabra. Y también digo, no han conocido esto, no ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Oiga, por eso que Isaías dice aquí en esta palabra, ¿verdad? De que quién se ha manifestado y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Dios está con el brazo extendido para que Él te guarde, para cuidarte, para llevarte en el hueco de su mano, y muchas veces nosotros no creemos. Aquí Pablo le dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Así es el pueblo de Israel en aquel entonces, todavía lo es, y ahora también esta palabra la trasladamos al pueblo gentil, o sea, más que todo, no al pueblo gentil, porque ya no somos gentiles, pero el pueblo de la iglesia, que viene del pueblo gentil. Y aún hasta los judíos que mesiánicos, que ya creyeron y aceptaron a Jesús como su único y suficiente Salvador. Entonces, cuando el Señor verdaderamente se manifiesta, ¿verdad?, a los gentiles, porque el pueblo de Israel no lo quiso verdaderamente recibir ni aceptar, porque era un pueblo rebelde y contradictor. Entonces dice, el quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Estamos en Isaías 53. Subirá cual renuevo delante de él, se llama Jesús de Nazaret. Estaba profetizando la venida del Señor, ¿verdad? Y él como raíz de tierra seca, no hay padecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Cuando dice que, ¿verdad? Como raíz de tierra seca, o sea, como quien dice, el pueblo de Israel está seco, está árido, está desierto. Pero ahí va, ¿verdad? ¿Cómo se llama? A resaltar desde ese renuevo que se llama Jesús de Nazaret, y el cual pues venía pues verdaderamente a darle verdaderamente la savia, ¿verdad? Como dice allá en Romanos 11, dice que, ¿verdad? Que el olivo silvestre, ¿verdad? Y todo, y también el olivo original se alimentaron de la misma, ¿verdad? Raíz, de la misma savia que es Jesús de Nazaret. Entonces, este cual raíz, ¿verdad? Se iba a levantar en tierra seca, en tierra árida, en tierra verdaderamente desértica, pero ellos tampoco no le creyeron. Y él se les presentó sin ningún parecer, aunque Jesús pues tenía verdaderamente, ¿cómo se llama? Era un hombre completamente, lo conocían por el hijo de María, el hijo del carpintero, pero no le creyeron de que era un hijo de Dios. Entonces el Señor, ¿verdad? Dice de verdad de que él hoy en la palabra no dejó escrito ni de una descripción de cómo era Jesús para que nadie se hiciera imagen de él. Todos tenemos la imagen del Dios vivo. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Así que cuando usted vea verdaderamente a un hombre, a una mujer, está viendo el rostro de Cristo. Por eso dice aquí, oiga lo que dice. Dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le decíamos. Como quien dice, ¿verdad? No nos mostró un rostro, ese rostro que muestra la iglesia tradicional, ese no es el rostro de Jesús. Eso es cualquier rostro como el de nosotros. Pero aquel que ha recibido a Jesús de Nazaret como su único y suficiente Salvador y camina como su estatuto, tiene prácticamente el rostro de Jesús. Tiene la imagen de Jesús. Todos tenemos la imagen corporal, todos, ¿verdad? Pero la imagen espiritual es la que vino, la que se había perdido y es la que vino a buscar Jesús de Nazaret cuando vino a esta tierra. Entonces el Señor dice de que no era un varón verdaderamente, ¿verdad? Que tenía atractivo, no tenía ningún buen parecer, ni tenía ninguna hermosura, ¿verdad? Como quien dice,
para que le deseemos. Como quien dice, a través del Espíritu Santo tú deseas. Tenemos que tener hambre y sed de justicia, de buscar el rostro de Dios. Entonces nosotros no tenemos que andar viendo porque es bonito, porque es guapo, porque es hermoso, porque es alto. Aunque Cantares dice que mi amado es como rubio, como, ¿verdad?, entre 10,000. Pero el hecho de que sea rubio, si yo también soy rubio, aleluya. Bueno, son canas, pues, ¿verdad? Es el anciano de día que habla la palabra del Señor, ¿verdad? Que está con el cabello blanco, entonces, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estaba diciendo Cantares, no que era rubio, rubio, para que no vayan a decir, ¿verdad? Los que son rubios, yo tengo el pelo de Jesús. No, si tú lo tienes negrito, si tú lo tienes aquí, ese es el pelo de Jesús, ese es el rostro, porque todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso que el Señor dice, hay de aquel que haga algo a uno de mis pequeñitos, es como que me lo hiciera a mí. Entonces, no tenemos que ver ningún padecer. Muchos quieren, ¿verdad?, como el pueblo de Israel, que estaba esperando a un libertador, ¿verdad?, bien armado, con un gran ejército. Nunca verdaderamente, ¿verdad?, esperaron de que apareciera, ¿verdad?, un hijo de un carpintero, ¿verdad?, de una mujer, ¿verdad?, María, la Virgen. Nunca creyeron que de ahí, no, todavía dijeron, algunos se te vieron, ¿saldrá algo bueno de Galilea o de Belén? No sé de dónde, como decía, porque él vivía en Galilea, pero nació en Belén. Entonces, ¿saldrá algo de Galilea? ¿Saldrá algo bueno de Galilea? Oiga, tan duro fue que ni sus propios hermanos carnales, que eran los hijos de María, ¿verdad?, con José, tampoco le creyeron. Dice que no hay profeta en su tierra, y él se fue mejor de Galilea, porque ni ellos mismos le creyeron. Pero aquel que lo desea, como tú y yo, tenemos que desearlo tal y como es. Por eso no tenemos que tener asesión de personas y tenemos que ver, no tenemos que andar viendo ni color, el mismo que dice que no hay ni griego, ¿verdad?, no hay ni judío, ni griego, ¿verdad?, ni, ¿cómo se llama?, ni romano, ni nada, no hay ninguno de esos, ni esclavo, ni libre. Dios no hace acepción de personas. Entonces el Señor le dice aquí, oiga, él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. O sea, eso lo estaba escribiendo, ¿verdad?, Isaías, porque él les había dicho, el pueblo de Israel no quiso verdaderamente aceptar a Jesús, fue despreciado y desechado entre los hombres, incluyéndolo. Acordémonos que también Pedro, verdaderamente es un apóstol que andaba con él, también lo despreció, verdaderamente escondió su rostro de él cuando lo habían capturado a Jesús y estaban allá, ¿verdad?, en Jerusalén, y él estaba allí entre medio de aquella fogata calentándose. Uno lo conocieron y dijeron, este es uno que andaba con él, perdón. Y él, como el Señor ya le había hablado de que le iba a negar 3 veces, ¿verdad? Él lo negó, ahí escondió el rostro de él ante Jesús. Ahí lo menospreció, oiga lo que dice, despreciado y desechado. Ahí Pedro, el que andaba con él, lo desechó, lo despreció, ¿verdad? Y dijo, no lo conozco, no sé quién es. Y se fue. Se cumplió la palabra del Señor. Como que escondimos su rostro de él. Muchos de nosotros, tú cuando cometes pecado, tú como cuando estás verdaderamente alejado de él, estás escondiendo el rostro tuyo delante de Dios. Lo estás despreciando, lo estás desechando. Y eso es lo que tenemos que procurar en este año nuevo, de que nosotros estemos buscando el rostro de Dios. He estado predicando mucho que busquemos el rostro de Dios, la presencia de él. El buscar el rostro quiere decir la presencia de él, la presencia de Dios, que vaya siempre el ángel de Jehová, que acampa alrededor de los que les temen, los defiende y les ayuda a vencer. El ángel de Jehová va adelante como poderoso gigante. Tenemos que buscar ese rostro del Señor, pero muchos lo despreciamos, los alejamos. Ya no nos queremos congregar, ya no queremos orar, ya no queremos vigilar, ya no queremos, ¿verdad?, predicar la palabra, ni mucho menos leer la palabra. Entonces nos estamos alejando a él, lo estamos despreciando, lo estamos desechando entre los hombres. Muchas veces lo negamos, y lo negamos no solamente de palabras como Pedro, que dijo, no, yo no estaba con él, no lo conozco. No, lo negamos con nuestros hechos, con nuestra forma de vestir, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de proceder. Aquí dice que Pablo dijo, ¿verdad?, allá en Romanos, de que Israel era un pueblo rebelde y contradictor. Somos contradictores, todo lo queremos contradecir y queremos ser lo más sabio, y no, dice que tenemos que ser humildes, tenemos que ser verdaderamente, ¿verdad?, justos y también misericordiosos, y sobre todo humillarnos ante Dios.
Oiga, mire, qué lindo, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, sí, él fue, ¿verdad? Varón de dolores, él sufrió por usted y por mí, y no solamente sufrió en su alma, ¿verdad? Porque a él le duele ver al hombre sufrir, a él le duele ver al hombre que está, ¿verdad? Escaso, ver al hombre enfermo, ver al hombre acabado, ver al hombre que no puede progresar, ver al hombre que no es feliz, a él verdaderamente le duele, y no solamente eso, a él le dolió los latigazos. Dice allá en el Salmo 16, si no me equivoco, dice de que sus cuerdas le cayeron en lugares deleitosos. Él se gozaba, era experimentado, ¿verdad? Bendito sea el Señor en quebrantos, bendito sea el Señor. Dice allá en el Salmo 16, 6, dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. O sea, imagínense, el Señor le dijo, como Isaías le dijo, ¿quién irá? Envíame. Heme aquí, envíame a mí, dame cuerpo, le dijo, y yo iré. Y ahí vino a sufrir por ti, por mí, cada latigazo, ¿verdad? Cada golpe, cada escupitazo, porque le escupieron el rostro, lo golpearon, lo maltrataron, allá incluso los soldados, y no me equivoco, lo vendaron de los ojos y lo golpearon y le decían, ¿verdad? Que profetizara quién le había golpeado, pero él guardó su boca. Él era experimentado en dolores. Oiga, mire qué lindo, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Experimentado en que, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos, ¿verdad? De él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Todos los discípulos huyeron. El único que lo siguió fue Pedro y un varón que estaba allí desnudo, que dice allá, ¿verdad? En San Juan, bendito sea el Señor. Déjeme ver si lo encuentro aquí. San Juan, bendito sea el Señor. Este varón dice que huyó desnudo, ¿verdad? Aleluya, vamos a leerlo aquí. Dice en San Juan, bendito sea el Señor, 21. Vamos a ver. Aleluya. Gloria a Jesús. Déjeme ver dónde está aquí, donde huyó este varoncito. Aleluya. A ver si fue, aleluya, en San Juan. Glorioso sea el Señor. Aleluya. Vamos a ver si lo encuentro. Si no, pues ya se los voy a buscar, se los voy a quedar debiendo. Pero hubo un varón, en San Marcos creo que está. Espéreme. No sé en San Juan, creo que en San Marcos. Por eso es que no lo hallaba. Permítame, hermano, que quiero, esto es bien importante de que usted verdaderamente, verdad, también lo lea, porque tal vez no lo he leído, pero si lo he leído vamos a dar, no una gran explicación, sino que algo, ¿verdad? Bendito sea el Señor, que, espéreme, que no lo encuentro. Aquí está. San Marcos capítulo 14, versículo 51, dice, el joven que huyó, pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. Ese es un misterio que está ahí en la palabra del Señor. Pero este varón fue el único, aparte de Pedro, que lo siguió, pero Pedro lo negó. Pero este varón lo iba siguiendo cubierto con una sábana y luego lo prendieron, ¿verdad? Pero él dejando la sábana huyó desnudo. Muchos dicen, ¿verdad? Los eruditos de la palabra, que ese que huyó, ¿verdad? Desnudo no era más que solamente una manifestación de que Jesús había quedado desnudo, al descubierto, ¿verdad? Y que fue arrestado también, bendito sea el Señor. Y al haber escapado es porque Él resucitó al tercer día. Así que, hermano, ¿verdad? Es importante de que usted y yo verdaderamente estudiemos la palabra del Señor, porque Él fue experimentado en dolores. Él era varón de dolores, experimentado en quebranto, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Como quien escondimos, ¿verdad? El rostro, ¿verdad? Nuestro rostro de él, como quien dice, nos escondimos, todos huyeron. Y Pedro todavía lo negó. Ahora, ¿estás negando a Jesús? A muchos les da vergüenza. Pero Pablo decía en Romanos, ¿verdad? Que yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. No tenemos que avergonzarnos, aunque tenemos que sufrir,
porque a los cristianos, a nosotros nos tienen verdaderamente, ¿verdad? Como digamos, la escoria del mundo, ¿verdad? El espectáculo, así lo tuvieron a Jesús también, y jamás le dieron, verdaderamente los de Israel no le dieron ese verdadero, ¿verdad? Don de Dios, o sea, que era el Hijo de Dios, que era el mismo Dios, estando con nosotros, con ellos. Por eso que dice ellos, ¿verdad? Israel no se dieron ni cuenta cuando Dios hizo la visitación al pueblo de Israel y lo despreciaron, lo desecharon, escondieron su rostro y no lo estimamos. ¿Estimas tú a Jesús en este día? Si no lo has estado estimando, si te has alejado de Él, es momento que te acerques, porque es momento de que busques el rostro de Dios, porque cuando nosotros buscamos el rostro de Dios, entonces tenemos todas las respuestas. Oiga lo que dice el Señor. Cuando Jesús dice, oiga lo que dice, ciertamente dice, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea que Él, ¿verdad?, murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y en esa cruz, ahí quedó verdaderamente, ¿verdad?, todas las enfermedades, ahí quedaron todos los dolores, quedaron todos los pecados, todas las rebeliones, las iniquidades. Él vino a morir por ti y por mí, vino a derramar la sangre preciosa, porque verdaderamente Él quería de que tú y yo fuésemos salvos. Pero el pueblo de Israel, como muchos hoy en día, lo están despreciando, lo están desechando, a pesar del dolor, el quebranto que Él tuvo. Ahora, como Él mismo dijo, ¿qué no hicieron con el árbol verde que no van a hacer con el árbol seco? Nosotros también tenemos que tener muchas veces quebranto, tenemos que tener dolores o tenemos que tener aflicciones, pero tenemos que gozarnos, tenemos que decir verdaderamente que Él está con nosotros. Jesús dijo de que las cuerdas le cayeron en lugares deleitosos. Él se gozaba por cada cuerdazo, por cada latigazo que le caía. Decía, ¿verdad? Este azote es por Gasper Cueva, bendito sea el Señor, para que crea en mí y se salven. Otro, ¿verdad? Bendito sea el Señor, ¿verdad? Otro, digamos, azote, otro latigazo. Este es por Vanecita, este es por Yasmina Gutiérrez, bendito sea el Señor. Este es por Idalia Hernández. Él sufrió por ti y por mí, se entregó en la cruz del Calvario. Se experimentó verdaderamente, era un varón de dolores experimentado en quebrantos. Ahora nosotros no queremos ni sentir verdaderamente la crítica de un hermano, de una hermana, del pueblo. No queremos soportar verdaderamente un reclamo o una sugerencia de alguien. No, hermano, si nosotros tenemos que ser igual que y estar a la altura del varón perfecto. Tal vez no vamos a ser perfectos como él, pero vamos a llegar prácticamente a buscar esa altura. Él verdaderamente, ¿verdad?, fue un varón, dice, ¿verdad? Aleluya, ¿verdad? Oiga, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él sufrió sus dolores, los míos, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Entonces el Señor quiere decir, ¿verdad? Leámoslo ya en Mateo capítulo 8, versículo 17. Dice así, Mateo 8, 17, bendito sea el Señor. Aleluya. Dice así, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, porque Él vino a sanar. Él había sanado a la suegra de Pedro, como Él te quiere sanar a ti. Hay algunos que tarda su sanidad, no te la va a sanar. Él tiene poder para sanarte en un segundo, en un minuto. Él tiene poder para sanarte en 2 o 3 días, pero también si Él quiere, porque eso es su soberanía, su voluntad, como cuando lo que le pasó a Job. Job no sé si pasó más de 1 año enfermo, no sé cuántos años, hay que preguntarle a los eruditos, yo no he estudiado esa parte, pero los años que haya estado, yo sé que fue más de 1 año, que estuvo preso, que estuvo enfermo Job, Él no lo sanó y era un varón justo. A Pablo no le quitó un aguijón en la carne y le dijo al Señor, bástate mi gracia. O sea, todo depende de la voluntad de Dios. Cuando entendamos que depende de la voluntad de Dios, nunca lo vamos verdaderamente nosotros a reclamar ni vamos a enojarnos, sino que vamos a sentirnos gozosos. Ayer yo le decía al pueblo de
de la iglesia, de que desde que yo estoy en el proceso que estoy, yo no he sentido angustia, aflicción, dolor, porque verdaderamente había entendido esta palabra. Yo había verdaderamente creído al anuncio del Señor. Yo había oído la voz que el Señor había dicho, y verdaderamente, ¿verdad? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Sobre mi vida se ha manifestado el brazo de Jehová. Me ha mantenido, ya voy a cumplir más un año, como 3 meses me falta para cumplir un año de este proceso que tengo, y yo no he sentido tristeza, ni angustia, ni aflicción, ni dolor, porque el rostro de Dios, el brazo de Dios, la presencia de Dios, porque yo he creído en ese anuncio de Dios, y yo quiero que tú creas en el anuncio que Dios te está dando a través del evangelio. El Señor decía de que el pueblo de Israel había menospreciado el evangelio de Dios. Aleluya. No podemos menospreciar el evangelio de Dios. El que te está hablando en esta hora ha visto y ha creído en el anuncio que Dios ha hecho, y su presencia me ha hecho soportar lo que estoy pasando, y también estoy aceptando con voluntad el tiempo que Él, ¿verdad? Ya hizo mi sanidad en el cielo, allá en el reino de los cielos, ya está hecha mi sanidad. Solo falta que el hombre verdaderamente la declare, y si no la declara, pues tampoco es la voluntad de Dios. Pero yo, en mi alma, en mi espíritu y aún en mi cuerpo, yo me siento sano, y estoy sano por la fe en Dios. Pero hay que creer en el anuncio de Dios, hay que creer en la palabra que cada quien predica, ¿verdad? Todos los días oímos mensajes por todas partes en la iglesia, por la radio, por la televisión, por el internet, por YouTube, por TikTok, por todas partes oímos palabras. Créale a ese anuncio que Dios le está diciendo, y créale de que Jesús vino a esta tierra, y que Él es el Salvador, y hay que aceptarlo como nuestro Salvador. Muchos no lo aceptan, y los que ya lo aceptamos nos hemos alejado de Él, hemos apartado nuestro rostro, lo hemos menospreciado, lo hemos desechado y nos hemos alejado de Él. Aleluya, santo el Señor. Y así que eres la bendición, así que eres la paz en tu interior. El hombre que esté en la iglesia, aunque estando en la iglesia, aunque vaya todos los días a la iglesia, pero si no siente paz, si no siente amor, si todavía siente ira, contiendas, disensiones, odio, resentimiento, avaricia, malicia, ¿verdad? Malos deseos, malos pensamientos, ya no digamos hechicería, santería, brujería, fornicación, adulterio, todas esas cosas. Aleluya. Y los celos que son terrenal, animal y diabólico. ¿Eres celoso? Todavía no está el rostro de Cristo en tu vida. Todavía no está su presencia. Todavía no has creído en su anuncio. Tienes que estar en paz. El hombre interior del ser humano tiene que estar en paz, como Jesús dijo, la paz os doy y la paz os dejo, no como el mundo la da. Entonces Dios hoy te está diciendo que si has creído el anuncio de Dios, ¿crees que el brazo poderoso de Dios se ha manifestado en tu vida? Yo le digo que sí. Porque muchos, como le digo, estamos en iglesia, pero todavía tenemos todo ese tipo de idolatría y cosas que no le agradan al Señor. Porque iras, contiendas, disensiones, odio y todo eso que le acabo de mencionar, que son las distracciones de la carne, son ídolos. Nosotros ya no tenemos un ídolo como una estatua, una estampilla o una fotografía. No, los tenemos ahí en el corazón en una forma espiritual, y eso no nos hace estar y ser felices. Bendito sea el Señor. Dice, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cómo quieres decir tú de que Dios nos ha sanado? Allá en primera de Pedro, capítulo 2, 24, el Señor dice de que Jesús no levantó su voz. Como tú y yo, cuando alguien nos dice algo, nosotros capaz que levantamos la voz y pues sí, le ultrajamos a las personas. Pero el Señor no, lo lee desde el 21, dice aquí. Primera de Pedro, capítulo 2, 21. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis su pisada, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia,
y por cuya herida fuiste sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y al obispo de vuestras almas. Por eso que el Señor está diciendo, no hay sanidad para aquel que está lejos del Señor. Y el que esté enfermo y está cerca del Señor, está pasando la prueba como la pasó Job, como la tuvo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Pablo. A Job siquiera lo sanó, a Pablo no. Ahí le dijo, bástate de mi gracia. Y murió con ese aguijón. Era un dolor. Él decía un mensajero del diablo para que no se enalteciera en gran manera. Entonces Dios quiere que tú seas humilde. Dios quiere que tú verdaderamente ya no menosprecies al Señor, que ya no le escondas tu rostro de Él. Mire, cuando una persona peca o cuando una persona ya no está bien en la obra del Señor, lo primero que hace es, ¿verdad?, cambiar su vestuario. Ya se viste como lo del mundo, y si va a la iglesia se sienta en las sillas de atrás, ya no quiere estar cerca del altar. Se va escondiendo, se esconde de los hermanos. Ya cuando ve un hermano, aunque vivan en la misma casa, mejor va a dar una gran vuelta, pero no pasar por la casa y lo vayan a ver ahí, escondiendo el rostro de Jesús de Nazaret, del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Si nosotros valoráramos verdaderamente ese sacrificio que hizo Dios en la cruz del Calvario, yo le apuesto que estaríamos contentos todos los días en la iglesia. Le oráramos, le clamáramos, le pidiéramos y viéramos ese brazo poderoso. Ese brazo que dice que Él, ¿a quién va a arrebatar al que esté en el hueco de mi mano? Nadie. Nadie lo va a arrebatar, porque Él es el más poderoso. Pero tenemos que reconocer ese sacrificio que vino a hacer. ¿Quién ha oído? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Has creído al anuncio de Dios? ¿Estás creyendo hoy en esta palabra? Arrepiéntete de corazón y di, este año voy a estar más cerca de Dios. Voy a buscar tu rostro. No me voy a esconder de Él, no me voy a esconder de la iglesia, no me voy a esconder del pastor, no me voy a esconder de los hermanos, no me voy a esconder de nadie. Voy a ir a pedirle perdón al Señor. O desde ya le puedes pedir perdón al Señor, si el Señor está en todo lugar. Dios quiere verdaderamente, ¿verdad?, sanarte, librarte. Él llevó, oiga, dice que más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Él no, dice que él encomendaba las cosas al que juzga justamente. ¿Qué hace usted cuando lo molesta? ¿Qué hace usted cuando lo ofenden? No me lo diga a mí. Muchas veces usted resalta hasta con palabras, ¿verdad?, soeces o palabras, ¿verdad?, que no son muy agradables a Dios ni a la persona. O resultas enojado, o resulta más ofensivo que el otro. O le tiras cualquier cosa. Jesús dice que guardó su boca, no lo nada. Y cuando hubo hablado, solo fue cuando Dios le dio el permiso de hablar. Como por ejemplo cuando Pilato, imagínate, ahí lo tenían allá, la gente lo despreció, le dijeron, ¿verdad? Pilato dijo, ¿quién quieren que le suelte? Porque siempre le soltaba un preso, ¿verdad?, en el tiempo de la fiesta. Y dijeron todos, que suelten a Barrabás, a un asesino, a un ladrón, que lo soltara y que dejaran preso a Jesús. Y le dijeron que lo matase, que lo crucificase. Imagínense cómo lo despreciaron al Señor. Muchas veces nosotros también lo despreciamos. Y esos mismos son aquellos que le dijeron cuando llegó Jesús montado en una asna, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y le tiraban sus alfombras y le ponían ramas y todo. Pero días después lo estaban condenando. Muchas veces nosotros, al juzgar, al criticar a la iglesia, a los hermanos, estamos condenando a Jesús nuevamente. Estamos pidiendo que quede libre Barrabás, el ser interior de cada uno de los hombres, porque todos tenemos, como quien dice, un Barrabás oculto. Sí, hermano. Mientras estemos en esta carne, ahí está el Barrabás oculto, un ladrón, un criminal. Pero
Veamos la diferencia de que aquel que verdaderamente cree y conoce en Jesús. Oiga lo que dice aquí más adelante. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Vamos a quedar aquí. Cuando habla de la generación, está hablando de la generación verdadera material de él. O sea, él no tuvo hijos, él no se casó con nadie. Murió de 33 años y medio. Su ministerio comenzó a los 30 años. Entonces no tuvo hijos. Y dice ahí, su generación, ¿quién la contará? Nadie puede contar la generación material de Jesús porque no tuvo. Pero sí, dice la palabra del Señor allá en San Juan 1, capítulo 9, ¿verdad? 1, 10 y 11, y dice, ¿verdad? Que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y a los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no engendrados por carne ni por voluntad humana, sino que engendrados por, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, por la voluntad de nuestro Padre Celestial. Oiga, hermano, qué lindo. El Señor verdaderamente te hizo su hijo. Yo soy hijo de Jesús de Nazaret. Ahora yo soy su generación. Hoy sí yo voy a contar lo que Dios dejó escrito en esta palabra del Señor, porque he creído en el anuncio que Dios nos dejó en estas sagradas escrituras. Aleluya. Santo es el Señor. Lo que el pueblo de Israel todavía no ha entendido. Y tenemos que orar por eso, por ellos. Porque no han entendido todavía que Jesús es el Mesías. Ellos creen que solamente es un hombre. Pero tú y yo tenemos que creer. Y yo lo puedo testificar porque Él ha estado conmigo en ese proceso que yo he llevado. Y dice, verdad, que aleluya, dice, y se dispuso con los impíos con su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ya lo leímos allá en Pedro. Él dice que fue, su muerte, dice, fue con los impíos. O sea que ahí estaban dos ladrones a la par de él. Uno de ellos, ¿verdad?, se salvó. Uno de ellos creyó en el anuncio, bendito sea el Señor. Creyó en la palabra de Jesús. El otro no creyó. Así podemos estar dos o tres o muchos en la iglesia. La mitad pueden creer y la otra mitad no pueden creer. Y no se van a salvar, bendito sea el Señor. No es porque yo lo diga, es porque así lo dice ahí. Ahí estaban dos. Y del 100% solo se salvó uno, o sea, el 50%. Porque el otro no creyó en el anuncio. Muchas veces tú estás en la iglesia y no has creído en el anuncio de Dios todavía. No has creído en el anuncio del evangelio. Todavía estás dudando. Ahí fue su muerte y la sepultura. Fue contado, dice, ¿verdad?, como con los ricos, porque José de Arimatea, ¿verdad?, uno de los fariseos, ¿verdad?, juntamente con Nicodemo, pero más que todo José de Arimatea, tenía una tumba, ¿verdad?, un sepulcro nuevo. Y era de los caros, pues. Y ahí él pidió y ahí lo enterraron. Lo embalsamaron. Le pusieron olores porque esa era la costumbre allá en Israel. Y Jesús, ahí dice que fue contado, ¿verdad?, su muerte. Oiga lo que dice aquí. Bendito sea el Señor. Aleluya. Dice que y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El Señor tiene cuidado hasta la hora de tu muerte. Y Él te cuida. Nadie puede tocar tus huesos cuando estás muerto. Entonces Dios verdaderamente, ¿verdad?, ahí estaba. Él sufrió, murió por ti y por mí, para salvarte, para darte vida y vida en abundancia. Con todo esto Jehová quiso, oiga, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Ay, Señor, yo cuando leí esta palabra dije yo, bueno, el Señor quiso quebrantarme y ahí me tiene con ese padecimiento, lo voy a aceptar con toda voluntad, con alegría, con gozo, porque en las pruebas y en las luchas también tenemos que estar con gozo, no tenemos que estar tristes, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, tenemos que estar gozosos y alegres. Jesús dice que le cayeron en los lugares deleitosos, le cayeron los latigazos. Yo también, porque siento la presencia del Señor. Él me ha guardado y Él me sigue guardando y me seguirá guardando, porque Él está conmigo. Yo he creído al anuncio de su evangelio, al anuncio de su palabra, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová sobre mí, se está manifestando y se ha manifestado y también sobre ti. Quiero que Dios te bendiga y te guarde. Dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días,
y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Usted y yo somos linaje de Jehová, linaje de Jesús. Él no tuvo hijos materiales, pero lo tiene usted y yo, que somos sus hijos. Yo soy hijo de Cristo. Él es mi Padre. Yo soy linaje de Jesús de Nazaret, del Padre Celestial, guiado por el Espíritu Santo. Tú también lo eres. Verá linaje, dice. Y muchos de ellos se van a salvar. Yo fui uno de ellos que me salvé por esa muerte en la cruz del Calvario, por ese sufrimiento, por ese padecimiento, por ese anuncio que Él mandó. Yo le creo, el pueblo de Israel no le quiso creer. Y verá el fruto de la aflicción de su alma, ¿sí? Y quedará satisfecho. Cuando Dios viene y tú aceptas al Señor, dice que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Él queda satisfecho y se valió la pena. La muerte, el sacrificio en la cruz del Calvario. Vale la pena cuando le dijo al Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Vale la pena cuando sufrió que el traspasón de la lanza en su costado. Y verdad, aleluya. Le dijo, Padre, perdónalo, no sabe lo que hacen. Aleluya. Santo Rababá, quiera más. Oh, glorioso eres Jesús, porque Él está aquí con nosotros. Y dice, aleluya. Y verá el fruto de la aflicción de su alma. Él sufrió, pero hoy está viendo el fruto y dice, qué bueno que se salvó Noemí, Gasper, Idalia, aleluya, bendito Señor Naomi, Sandri Campos, aleluya, santo el Señor, bendito sea el Señor, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Hermano, está sufriendo un poco, sufre, como lo hizo Jesús y el Señor dijo, ¿qué no hicieron con el árbol verde? ¿Qué no van a hacer con el árbol seco? Y nosotros no queremos sufrir ni un agravio, ninguna escasez, no queremos aguantar hambre, no queremos aguantar frío, no queremos aguantar insultos, no queremos aguantar una bofeteada. Si el Señor dijo, ¿verdad? Que si te pegan en una mejilla, ponle en la otra. Si te quitan la capa, dale también la túnica. Y si te obligan a ir con una carga, una milla, pues ve dos y tú vas a sentir la gloria de Dios y tienes que amar aún hasta tus enemigos. Aleluya. Aleluya, glorioso sea Jesús. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo, justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Esto es lo que estamos nosotros gozando. Y yo por eso le doy gracias a Dios en esta hora. Dios bendiga, ¿verdad? Los hermanos que se han conectado. Hermana Noemí, Gasper Cuevas, dice amén, y David Hernández, dice aleluya, Gasper Cuevas, dice esta palabra me muestra el amor de Dios, sí, hermano, no abrió su boca, se quedó en silencio. Sí, él encomendaba las cosas al que juzga justamente, aleluya, bendito sea el Señor, dice, suelte esas lenguas de fuego, pastor, sí, estamos llenos del Espíritu Santo, hermano, porque Dios los ama a vosotros, es necesario que creamos ese anuncio, porque Dios está aquí con nosotros, dice Gasper Cuevas, cierto, pastor, amén, aleluya, dice, esta palabra me muestra el amor que de Dios, que no abrió su boca así, se quedó callado, aleluya, qué bueno es el Señor, mire, qué bueno es el Señor, dice, aleluya, porque Él está aquí con nosotros, amén, Dios quiere bendecirte, Dios quiere darte esa salvación, no puedes estar enojado con tu hermano, tienes que aprender a perdonar y a pedir perdón, dice el Señor, ¿verdad? Allá en San Mateo 6 dice que si tú no perdonas las ofensas a los hombres, tampoco Dios te va a perdonar las tuyas. Es mentira que andes para aquí, para allá y en otro lugar. No, ¿qué te cuesta humillarte ante Dios y pedir perdón? ¿Qué te cuesta humillarte ante Dios y perdonar? ¿Qué te cuesta estar delante de Dios y darle la gloria y la honra a Él y creer en su anuncio que se está dando en esta hermosa mañana? Si tú te has alejado de Dios, acércate. Busca el rostro de Dios en este año y vas a ser feliz. Muchos podemos estar en la iglesia, pero no somos felices. Le cantamos, le adoramos, le glorificamos, pero cuando ya estamos en la casa, ya no nos sentimos felices. Solamente en el momento del culto estamos felices. Cuando estamos en la casa, y más si somos solos, nos sentimos abandonados, pero no, tú no estás solo. Contigo está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y con ellos somos multitud. Que Dios te bendiga. Oremos. Oh buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos por esa misericordia, por esa bondad.
porque tú has tenido, Señor, verdaderamente, Señor, este día, estas misericordias que son grandes cada mañana. Y por esa misericordia no hemos sido consumidos. Perdónanos, Señor, si muchas veces no hemos creído tu anuncio, Señor. Pero hoy restauramos, Señor, nuestra fe, nuestra creencia en ese anuncio misericordioso y bondadoso que nos das cada día, cada instante, cada momento, a través de una infinidad de predicadores, Señor. Gracias porque tú, Señor, nos hablas a través del Espíritu Santo, a través de las lenguas, a través de la profecía, a través de los sueños, a través de las visiones. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que se conectaron en esta hermosa hora, Señor. Bendice a Noemí González. Bendice a Gasper Cuevas, Señor. Dale todas las peticiones de su corazón en este año, Señor. Si no se las has concedido, concédeselas. Bendice a Idalia Hernández, Señor. Yo te clamo, te suplico por el alma de mi hermana, Señor. Es un vaso tuyo, Señor. Es una hija tuya, Señor. Yo te amo, Señor. Vuélvala a tu redil, Señor. Tú me has dado promesas que van a volver a tu redil, Señor. Vanessa Sánchez, Señor de Sánchez, bendice a mi hermana Vanesita, Señor, desde ya. Ponemos en su mano las peticiones que tiene. Desde ya te pedimos por Yasmina Gutiérrez, Señor. Desde ya te clamamos para que seas tú dándole tú siempre verdaderamente esa respuesta, hermana Sandra Campos. Bendícela, Señor. Bendícela y dale tú, Señor, la respuesta. Que mi hermana no se sienta abandonada, no está sola. No importa lo que ha hecho. Hoy vuelva hacia el Señor. Pedro le escondió su rostro, lo negó, pero después volvió cuando sintió la presencia del Espíritu Santo, cuando vino ese día de Pentecostés y el Espíritu lo llenó. Ahora espero que Dios te llene, Sandra Campos, y que verdaderamente te vuelva a Él de todo corazón. René Meléndez, que Dios te bendiga, mi hermano. Feliz año, que Dios te dé fuerza a ti, a tu esposa, a tus hijos. Bendito sea el Señor, que Dios te dé siempre la misericordia, que son nuevas cada mañana. René Meléndez, qué bueno es el Señor, porque tú eres el Dios. Y Dalia Hernández, amén, pastora, así es, te amo, hermanita, te amo, bendito sea el Señor, vuelve el Señor. El Señor te espera con los brazos abiertos, está el poderoso brazo de Dios. Tú eres una hija de Dios, tú tienes verdaderamente la unción del Espíritu Santo. No menosprecies, no termines como los Gálatas en la carne, termina siempre con el Espíritu Santo, porque ese es el que nos va a levantar el día que Cristo venga. Bendito sea el Señor. Tremenda palabra, dice hermano Gasper Cuevas, qué bueno es el Señor. Lo bendecimos a mi hermano, que Dios le responda a todas las peticiones que él tenga para este año, para que Dios le conceda. Reinita, dice Verdad García, también Reina García, que Dios me la bendiga, que Dios me le dé fuerza y que siga adelante. Oh, buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias por darnos ese anuncio en esta hora, y no te hemos creído a ese anuncio, y vamos a tratar de ponerlo por obra, Señor, porque por haber oído, por haber guardado y por haber puesto por obra la palabra del Señor, Dios te va a bendecir. Deuteronomio 7:12, si no me equivoco, dice eso, que por haber oído, por haber guardado y por haber puesto por obra la palabra del Señor, Dios te va a bendecir. Te lo voy a dar por si lo quieres anotar. Dice Deuteronomio 7:12, si no me equivoco, o es 12:7. Pero no me quiero equivocar, mejor se lo digo. Dice aquí, sí, es 7:12. Ahí lo puede leer. Dice, por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios te guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el grano de tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que la haría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón, ni hembra estéril, ni en tu ganado. Yo te bendigo con esta bendición del Dios Todopoderoso, Jesús de Nazaret. Que la paz del Señor esté en vuestros corazones. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén y amén.